Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de nuestra entrevista de la fecha. Hoy estamos en piso con el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos. Ministro, muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias, encantado de estar en tu programa. Ministro, queríamos preguntarle y hacer un cierre también de este año 2023. El gobierno de Santiago Peña está hace algunos meses ejerciendo justamente el gobierno y desde que ingresaron a la administración pública hubo mucho movimiento y se está cerrando un año 2023 en materia económica importante y con muchas reformas ya enfrentadas. Ministro, ¿cuál es la evaluación que hacen de este año 2023? Yo creo que es una evaluación positiva en ambos aspectos. El aspecto de recuperar la estabilidad o solvencia macroeconómica, que es algo que siempre caracterizó al Paraguay. Ahora vemos nuevamente la inflación por debajo de la meta. Y en cuanto a la política fiscal, vemos muchos indicadores que básicamente nos indican de que estamos llegando a la convergencia fiscal tan necesaria también de acá para adelante. Sigue pesando el costo de los intereses, pero así como presentaba en el evento del Banco Central del Paraguay, una vez que uno neutraliza la parte de los intereses, la política fiscal está básicamente en los mismos niveles de déficit que se tenía en el periodo 2013-2018, es decir, en el periodo prepandemia. Entonces me pone contento eso, de que ya se ven reflejados en los números esa convergencia macroeconómica que era fundamental. Y por el lado de la reforma, la verdad no me puedo quejar. Básicamente son casi que 5 leyes grandes que hemos pasado durante este periodo, que solamente tiene 4 meses. La creación de la DENIT, la creación del Ministerio de Economía, la ida de la CNB al Banco Central, la ley de superintendencia de pensiones y lógicamente el presupuesto general de gasto del 2024. Son 5 leyes importantes que tuvieron mucho trabajo para ser pasados, pero en 4 meses yo creo que no existe gobierno que haya pasado 4 leyes de este tipo en un periodo tan corto de tiempo. Ministro, quiero hacer un pequeño paréntesis en el PGN 2024. ¿Cuál es la evaluación final que hacen ustedes? De repente se tuvo un proyecto que está bastante alineado a lo que había sido presentado por el Ejecutivo. Sí, básicamente no ha sido un presupuesto al libro cerrado, como se llama, pero es lo más cercano posible a un libro cerrado. La verdad que es absolutamente manejable. Yo estoy muy contento y he expresado mi agradecimiento tanto a la Cámara de Senadores como de Diputados por el hecho que respetaron básicamente el proyecto del Poder Ejecutivo. Lógicamente hubieron algunas reasignaciones y que es lógico que ellos tengan su visión propia de las cosas, pero en la estimación de ingresos, por ejemplo, ellos han respetado a rajatabla lo que fueron nuestras estimaciones y eso ayuda a tener un presupuesto que va a ser factible de realizar el año que viene. Y este presupuesto, ministro, se alinea en esa visión que ya expresó varias veces de mejor gasto dentro de nuestro país. Sí, tenemos básicamente un foco en 4 sectores clave que son salud, educación, seguridad y la parte de contención social. El resto va a tener que manejarse dentro de las limitaciones que existen actualmente de recursos, pero los recursos nuevos y algunos recursos adicionales que hemos conseguido van a esos 4 sectores. Tratamos de focalizarnos en eso. El resto va a tener que, como dije, ajustarse los cinturones y tratar paulatinamente de ir mejorando la calidad del gasto público. Muchos números hemos presentado al momento de, de- de hacer público el presupuesto. Hay que recordar que tuvimos solamente 15 días nosotros para tener este presupuesto y someterlo al Congreso Nacional. Y tuvimos algunas cosas interesantes, por ejemplo, el hecho de que en la línea de contrataciones del personal se tiene una disminución del 2,5%. En términos reales eso es más, ¿verdad? Es alrededor de 6,5% si consideramos una inflación de 4. Entonces debe ser una de las primeras veces que realmente esta parte de gastos corrientes, contrataciones del personal, tiene un corte con respecto al año 2023. ¿Es totalmente manejable entonces el presupuesto 24, ministro? Sí, yo creo que sí, y eso va a ayudar realmente a focalizarnos en las cuestiones necesarias y dar lo mejor servicio también a la población. Una cuestión importante es términos de salud, por ejemplo, una vez que honremos la deuda que se ha venido acumulando, básicamente quedan 300 millones de dólares para medicamentos. O sea,
puro y duro para medicamentos, eso no se va a usar para el pago de deudas como ocurría ahora. La mayor parte del presupuesto de salud iba para el pago de deuda atrasada y no para nuevos medicamentos. Entonces los fondos que va a tener salud para medicamentos creo que va a ser récord. Y este tema puntual de la deuda con las constructoras y las farmacéuticas, ministro, ¿qué es lo que se hizo hasta ahora y cómo se espera cerrar el año? Me olvidaba que esa fue otra medida también importante o ley importante que hemos pasado. Tenemos la aprobación de la ley. Con eso básicamente estamos en condiciones de elegir el momento en el cual vamos a ir al mercado para recoger esos recursos. Probablemente vamos a tener una primera emisión parcial ya en esta semana en guaraníes en el mercado local y esperamos que sea un éxito y empecemos a honrar parte de la deuda que está atrasada ahora tanto para constructores como para las farmacéuticas y otros proveedores de insumos médicos. Entonces, está listo, hemos ampliado los presupuestos tanto de salud como del Ministerio de Obras Públicas y con eso, una vez que consigamos los recursos, nosotros estamos en condiciones de empezar a honrar esta deuda. ¿Se tiene un monto estimativo, ministro? Alrededor de 600, básicamente. Cambió un poco, bajó un poquito la parte de obras públicas porque nosotros estuvimos utilizando fondos que ya teníamos disponibles de algunos préstamos con multilaterales. Eso hemos liberado de tal manera que se empieza a pagar. Y por el lado de salud está alrededor de 300 millones aproximadamente. ¿Y de esta emisión de bonos internos se tiene un monto Del estimado? monto. Bueno, nosotros estamos tratando de cambiar un poco lo que es la estrategia. Así como ocurre en el exterior, uno lo que hace es dar una referencia, básicamente de la tasa de interés. Uno no puede elegir la tasa de interés y el monto. Entonces, nosotros queremos focalizarnos en la tasa de interés y el plazo, ¿verdad? Lógicamente. Y el monto final va a terminar siendo ajustado de acuerdo a la demanda que haya. Yo creo que podemos llegar a los 100 millones de dólares. Y con una referencia que se había fijado en ese proceso también en esa operación de desdolarización, ¿verdad, Sí, ministro? así mismo. Aunque son duros acá, tampoco no quieren reconocer de que nosotros estamos básicamente normalizados en términos económicos, que es lo que estuve hablando anteriormente. La tasa de interés del Banco Central probablemente no es exactamente igual a la prepandemia, pero claramente de acá a 6 meses va a estar en los niveles de la prepandemia porque la inflación está absolutamente controlada en este momento, entonces solo queda ir bajando gradualmente la tasa. Pero de todas maneras vamos a estar con tasas de interés que son muy similares a lo que teníamos en la prepandemia, es decir, prácticamente normalizados también en eso. Y las condiciones en el mercado internacional, ministro, ¿cómo las proyectan también teniendo en cuenta lo que estaba mencionando? Paraguay también tiene pendiente una emisión de bonos externos. Por suerte, digamos, tuve la sorpresa después de la última reunión de la Reserva Federal. Eso significó un cambio un poco de la expectativa del mercado con respecto a los siguientes pasos que podría hacer la Fed. Quedó claro de que no existen mayores incrementos por parte de la Reserva Federal y por el contrario, ya los mercados están apostando a disminuciones paulatinas a partir del 2024. Alguna gente habla incluso de un primer corte allá por marzo ya, y un total entre 3 y 4 cortes para el año que viene. Eso hizo de que las tasas de interés en el mercado internacional caigan significativamente, ¿verdad? Tasas que hace 2 meses solamente estaban alrededor de 5 y algo por ciento, que son las tasas que pagaba un bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años de plazo, y ahora se ubicó cómodamente debajo del 4%. Como esa es la base sobre la cual nosotros tenemos que emitir, ¿verdad? Se paga la misma tasa más un spread adicional. Básicamente el hecho que haya bajado la tasa base, que es la tasa del Tesoro de Estados Unidos, va a ayudar a la colocación en condiciones mucho más favorables que hace 2 meses a la siguiente emisión de bonos por parte de Paraguay, que seguramente va a ser en el mes de enero. Y recordando, ministro, que Paraguay en términos de tasas básicamente se viene manejando muy cerca de lo que es el grado de inversión. Así mismo, el spread que tenemos, el spread soberano básicamente es bastante bajo, es menos del 2% por encima de los bonos norteamericanos. Y yo creo que sí, podemos tener una muy buena colocación para el año que viene, para esta emisión que vamos a hacer.
Ministro, pasando a otro tema, de los que mencionó dentro de estos procesos de reforma bastante importantes que se estuvieron haciendo, el tema de la superintendencia de pensiones. ¿Cuál es el análisis final que hacen de este proceso teniendo en cuenta que hubo cierta polémica, hubo algunos sectores que estuvieron en contra y se consiguió un hito bastante importante, la aprobación de este proyecto de ley, que es una cuestión que ya se trató en gobiernos anteriores y que diferentes organismos internacionales ya estaban previendo, estaban diciendo de que Paraguay necesitaba esto? ¿Cuál es la evaluación final que ustedes hacen? Mira, no solamente anteriores gobiernos trataron o organismos internacionales siempre hablaban de la necesidad de tener esto, sino que la propia Constitución del año 92 te establecía de manera mandatoria que el Estado debería supervisar estas cajas. O sea, este es un problema que arrastramos por los últimos 30 años, no una cuestión que arrastramos solamente desde el 15 de agosto del 2023. Entonces, a mí me pone muy contento que finalmente tengamos una ley, ahora tenemos que implementarla, tenemos que formar un muy buen equipo y empezar a trabajar. Me preguntaban algunos congresistas de si le podía pasar, por ejemplo, una evaluación de cómo están las diferentes cajas. Y yo me sentía en la obligación de decirle, te voy a pasar lo que tengo, porque justamente el gran problema que tienen todas estas cajas es que no existen datos para saber realmente cómo están esas cajas, cuál es la situación financiera de esas cajas. A partir de esta ley de superintendencia vamos a tener una autoridad que va a poder exigir y por tanto vamos a poder tener datos, porque no podemos implementar políticas si no existen los datos con respecto a cuál es la situación de las diferentes cajas. Entonces, una ley necesaria por los últimos 30 años, así que contento de que se haya hecho esta reforma. No, mejor no hablar de nombres, ¿verdad? Se van a ir evaluando de a poco. Lo que a mí particularmente me preocupa es cómo vamos a llenar los 6 cargos que hacen al Consejo de Seguridad Nacional. 3 son muy fáciles de llenar, en el sentido que es el ministro de Economía, el presidente del Banco Central y el ministro o ministra de Trabajo, que ya están nominados. Queda la nominación por parte de aquellos que son parte interesada, ¿verdad? Que son empresarios jubilados y la parte de clases obreras. Las dos últimas deben ser nombradas por elección, entonces tenemos todo un proceso ahí para hacer quién va a ser representante de esas dos partes interesadas. Creo que la parte de los empresarios es más rápido porque lo nombra la FEPRINCO. Y bueno, tenemos que constituir ese Consejo de Seguridad Social y al mismo tiempo estar buscando al superintendente. Va a tener que ser alguien conocedor de la cuestión financiera, básicamente porque siempre lo dijimos, esta es una cuestión de alguien que conozca no tanto de seguridad social, sino cómo se debería hacer para invertir prudencialmente esos fondos que están ahora disponibles para el pago de jubilaciones. Entonces vamos a estar buscando ese perfil en la brevedad. Esto es relativamente urgente también, ministro, así como la superintendencia del proyecto mismo era urgente también, la definición de todos estos detalles y la aplicación de la nueva ley, en cierto modo, también tiene su premura. Sí, así mismo, ya está la ley y ahora tenemos que empezar a implementarlo, así que seguramente ahora que hay una pausa también en el Congreso vamos a estar avanzando en lo que es la implementación efectiva de esta ley. ¿No se tiene previsto algún tipo de plazo para esto, ministro? No, la propia ley te establece también el hecho de que demora un tiempo, hay un periodo de transición en donde básicamente las diferentes cajas se van a estar adaptando a lo que es un nuevo regulador. Nunca tuvieron un regulador, entonces nos pareció prudencial también establecer un periodo de transición durante el cual se va a tener que hacer mucho de docencia hacia las cajas, porque básicamente ellos no tienen ni idea de que venga alguien de afuera y le diga, puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Necesitamos enseñar mucho de tal manera a que esto termine siendo realmente una reforma con éxito. Ministro, esto es una cuestión crítica teniendo en cuenta lo que representa el gasto para el Estado, con dinero de los contribuyentes evidentemente, lo que son las diferentes situaciones deficitarias de las cajas que operan en Paraguay. No, así mismo, principalmente para aquellas cajas en donde parte del déficit se viene explicando por malversaciones que hicieron los directivos. Digamos, simplemente a Cajubi estoy seguro de que le hubiese venido viendo haberle dado 140 millones de dólares a un venezolano que no sabíamos ni quién era.
Entonces ahora el Estado es el que tiene que estar poniendo, porque Itaipú es el que tiene que estar poniendo, de acuerdo a un cálculo actuarial, casi 50 millones de dólares por año para totalizar 1.000 millones de dólares. Yo creo que esa es una situación que no se debe repetir nunca más y mucho menos tener ese tipo de pérdidas que pueden poner en peligro el pago de jubilaciones a futuro. Ministro, pasando a otro tema que también siempre es relevante cuando hablamos de materia fiscal, el tema de endeudamiento. ¿Cuáles son las proyecciones, qué trabajos viene haciendo el gobierno actualmente y cuáles son las proyecciones en términos a la deuda que hay que recordar? En materia de relación deuda-Producto Interno Bruto, en términos comparativos somos de los países de la región con menos deuda. Sin embargo, en cierto modo a varios sectores le estaba preocupando la dinámica que estaba teniendo nuestro endeudamiento. ¿Qué es lo que están previendo ustedes? En primer lugar, la cantidad de deuda que un país toma no es una cuestión de decisión del Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, sino simplemente es un reflejo del déficit fiscal que se va teniendo. Entonces, acá no podemos atacar el endeudamiento sin ser conscientes de que realmente el factor que lleva a un endeudamiento es el déficit fiscal. Y en ese sentido nosotros tenemos un nuevo plan de convergencia que nos parece es mucho más creíble, mucho más razonado y mucho más razonable con respecto al plan que había presentado el gobierno anterior. Te acordarás de que supuestamente en el año 2022 ese gobierno terminó cerrando con un déficit fiscal del 3%, pero ese fue un número absolutamente artificial, eso siempre lo vinimos sosteniendo nosotros, porque básicamente ocultaba toda esta deuda que ahora tenemos que hacer frente a nosotros de alrededor de 600 millones de dólares. Entonces, el hecho de haber forzado ser sobreoptimista en términos de la capacidad de convergencia fiscal hizo de que ese número realmente termine explotando y realmente comencemos básicamente de cero un nuevo plan de convergencia fiscal que vamos a terminar alcanzando el límite máximo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal para el año 2026. Vamos a ir mucho más tranquilos y realmente sin tener que afectar, digamos, la economía por tener que realizar un ajuste fiscal muy fuerte, ¿verdad? Porque no estamos en las condiciones de Argentina o de Venezuela o en su momento Grecia o Rumania. Tenemos un margen y podemos usar ese margen para evitar hacer un ajuste fiscal que termine teniendo importante impacto en la economía o en algunos programas. La otra cuestión con respecto al déficit, o básicamente déficit implica financiamiento. Lo que estuvimos haciendo nosotros es no solamente ver y controlar la parte de la cantidad de financiamiento, es decir, el déficit fiscal, por tanto, la cantidad de financiamiento que necesitamos. Nosotros empezamos a tener algunas cuestiones que hacen a una innovación en la parte del financiamiento. Y me refiero básicamente a algo que ya hablamos anteriormente, la cuestión, por ejemplo, de guaranización de la deuda, ¿verdad? Es la primera operación que se ha hecho para cambiar deudas expresadas en dólares a deudas expresadas en guaraníes. Eso yo creo que fortalece mucho la posición fiscal de Paraguay, porque si bien tenemos ingresos que son en dólares, la mayor parte de los ingresos son los ingresos tributarios que son en guaraníes. Por tanto, es importante también tener una mayor cantidad de deuda expresada en la moneda local, que es algo que siempre nos sugerían las calificadoras o los organismos internacionales. Y aparte de esa guaranización, estamos accediendo a mecanismos innovadores de financiamiento por parte de los organismos multilaterales. Por ejemplo, somos uno de los 4 países pilotos dentro del programa nuevo del BID, que se llama BID Clima. Básicamente lo que es este programa es unas líneas de financiamiento por parte del BID a una tasa subsidiada, una tasa más barata de lo normal, en donde ese subsidio está pagado por el propio BID de su capital. Es decir, Paraguay se beneficia con una tasa de interés más baja de lo normal y fuimos uno de los 4 países que hemos conseguido entrar en ese programa. Lógicamente tiene que tener un proyecto que esté acorde a los lineamientos de lo que se llama BID Clima, y en este caso es el proyecto para la recuperación del lago Ipacaraí, una cuestión medioambiental
una cuestión que más que medioambiental para Paraguay es una cuestión turística, una cuestión hasta simbólica, porque ese lago realmente es un símbolo de nuestro país. Y con eso hemos presentado la propuesta, hemos ganado la propuesta y nos vamos a beneficiar con ese mecanismo innovador. Y probablemente esta semana tenemos también novedades con respecto al Fondo Monetario Internacional. Hay una nueva línea en donde también en condiciones muy favorables Paraguay va a acceder a recursos por implementar algunas medidas que tenemos que hacerla de todas maneras y que son, digamos, amigables a un crecimiento sostenible de la economía, es decir, sin ningún tipo de impacto medioambiental. Y acá hay que tener cuidado porque no es una cuestión ideológica, son cuestiones que básicamente tenemos que hacer, como por ejemplo ustedes van a ver realmente las condiciones que están en ese acuerdo con el fondo y básicamente por ejemplo es la instalación de medidores automáticos de la ANDE, de tal manera a que sea automáticamente la lectura, ¿verdad?, del consumo de energía. Eso nadie nos puede decir que es de izquierda, de derecha o de centro, sino son cuestiones que tenemos que hacer y eso nos permite acceder a este financiamiento en muy buenas condiciones. Son 20 años de plazo, 10 años de gracia y una tasa de interés muy pero muy baja. Ministro, estas cuestiones de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente ustedes la están impulsando muy fuertemente. ¿Cabría la posibilidad de que eventualmente Paraguay, por ejemplo, tenga alguna emisión de bonos temáticos, de bonos verdes, teniendo en cuenta lo que es también esta tendencia a nivel global? Nosotros estuvimos trabajando de cerca también con el BID, con una asesoría técnica justamente en esta cuestión de bonos temáticos. Vamos a ver si para el 25 o para el 26 estamos lanzando no solamente un bono verde, ¿verdad?, sino un bono social, que es lo que básicamente están haciendo diferentes países, ¿verdad?, que están entrando en este nicho de financiamiento que existe. Es algo que ya tenemos listo, es momento de esperar la oportunidad y veamos cómo podemos salir con una primera emisión de bonos verdes o bonos sociales. Y esto ata justamente esos recursos a planes de sostenibilidad y de cuestiones sociales. Sí, que podía ser por una cuestión de mitigación o por una cuestión, digamos, de prevención para una mayor contaminación. Proyectos existen a cacharrata, ¿verdad? Porque de hecho cualquier proyecto de una ruta, por ejemplo, una cuestión de mitigación del impacto de cambio climático. Entonces, los proyectos los vamos a tener. Por eso yo hago mucho énfasis cada vez que hablo de esto. No es una cuestión ideológica, sino son cuestiones que la estamos luego haciendo, que la tenemos que hacer. Y si somos inteligentes y los empaquetamos en un proyecto que tiene la etiqueta verde, entonces nos beneficiamos de condiciones financieras mucho más favorables y eso tenemos que ser inteligentes para aprovechar que el mundo está interesado en apoyar ese tipo de proyectos y hagamos ese empaquetamiento y presentemos al mundo que vamos a obtener recursos en condiciones más favorables. Ministro, antes de nuestra pausa le quería preguntar por una cuestión que entiendo también ustedes están impulsando fuertemente, el tema de las alianzas público-privadas y la agilización de este tipo de instrumento. ¿Qué está haciendo el gobierno con esto? Una de las cuestiones que ayudó muchísimo a esta fusión que tuvimos entre la STP y el Ministerio de Hacienda es que ahora bajo un mismo paraguas tenemos todo el proceso de presentación y aprobación de un proyecto de APP. Gracias a eso tenemos de que el proceso entre la presentación y la aprobación de un proyecto de APP, nosotros básicamente cortamos a la mitad el tiempo que se tenía anteriormente para esa aprobación. Ya tenemos identificamos qué parte era la grasa o el exceso de tiempo y ahora cortamos a la mitad de ese tiempo. Entonces estamos listos para en el 2024 hacer lanzamiento de alguna obra bajo el formato APP. ¿Ya se tienen identificados algunos proyectos específicos, ministro? Son los sospechosos de siempre, ¿verdad? O sea, la ruta 1 claramente es una de las que puede estar ahí. Tenemos el aeropuerto, podemos tener la ruta 6. Entonces acá tenemos que ver también lo siguiente. Esa ley marco no solamente habla de APP, es decir, el Estado pensando qué me interesa a mí hacer. También te permite la parte de iniciativa privada, que es el sector privado, es más inteligente que nosotros que estamos en el gobierno y ve como algo interesante hacer algún tipo de proyecto que no está en consideración del gobierno y presenta su plan. Y como yo le dije a algunos empresarios constructores, le dije,
Me parece muy bien todo esto que me están presentando. Es plata del fisco. Si no implica plata del fisco, adelante. Presente como iniciativa privada. Así que vamos a ver qué pasa en el 2024. Yo creo que va a ser muy positivo. Aparte, un indicador que nosotros seguimos de cerca y vemos es el indicador de confianza, el índice de confianza que tiene el Banco Central, que hace un buen tiempo se está ubicando en terreno positivo. Es decir, existe mayor confianza, derivado, ¿verdad?, de muchas cosas, entre ellos gobierno nuevo, tiene buena esperanza, pero creo que Paraguay también está empezando a hacer nuevamente su trabajo de posicionarse como aquella economía creíble, estable y donde se puede confiar para invertir. Eso va a ser muy importante porque creo que para el año 2024 vamos a ver realmente la materialización de lo que hasta ahora son planes de inversión que tiene mucha gente. Y no estoy hablando simplemente de la gente que va a venir de afuera, sino de toda la gente que ya está acá instalada en el país y que está dispuesta a apostar nuevamente por Paraguay. En cuanto a los proyectos de reforma, ministro, que entiendo que están lejos de detenerse, ¿qué es lo que se proyecta para el año 2024? Y lo primero que me gustaría salir es con la cuestión de reestructuración del Estado. Esta es una ley que había presentado el gobierno anterior, pero nosotros tenemos observaciones, por eso no quisimos avanzar, estamos revisando y eso lo vamos a presentar nuestros comentarios de tal manera que ese avance apenas iniciado el periodo legislativo. Creo que eso va a ser. Y después tenemos que sentarnos a hablar un poco con la gente eh, afectada, que van a ser los diferentes sindicatos, porque tenemos que reemplazar esa 1626 que hace mucho tiempo ya está vigente, pero está lleno de acciones de inconstitucionalidad. Entonces no existe una ley de servicio civil. Creo que eso también va a ser importante avanzar el próximo año. ¿Hablamos de un nuevo proyecto de ley o sería el mismo proyecto con las observaciones que ustedes plantean? ¿A cuál? ¿Al Del de de estructuración? reestructuración del Estado. No va, mira, vamos a ver cómo sale. Esta semana tenemos que sentarnos justamente con mi equipo a ver cuántos son los cambios y si podemos introducir los cambios directamente en lo que ya está presentado. ¿Hay alguna otra cuestión, ministro, que consideren como urgente o prioritario dentro de todo lo que es este proceso de reformas? Yo creo que con eso es suficiente. Finalmente, algo que va a demorar mucho tiempo va a ser la segunda pata de esta reforma del sistema previsional paraguayo. Acá tenemos que seguir avanzando hacia un esquema de servicio de seguridad social mucho más universal. 20% de la gente tiene en este momento seguro social, entonces esa gente no se va a jubilar nunca y por tanto va a terminar de una u otra manera constituyéndose en una cara para el Estado porque va a tener que proveer más servicios médicos, por ejemplo, para esa gente y justo en una etapa de la vida en la cual se tienen mucha demanda de este tipo de servicio. Entonces tenemos que ver cómo avanzamos hacia algo que pueda ser más universal y con las condiciones que sean mucho más equitativas a través de los diferentes sectores. En este momento tenés gente que tiene que trabajar 30, 35 años para jubilarse y se jubila con 80% de lo que es su último salario. Otros se jubilan a los 15 años. Entonces hay mucha inequidad en términos de las pensiones de las jubilaciones y tenemos que avanzar en algo que sea mucho más uniforme. Lógicamente eso va a implicar mucho diálogo entre las partes afectadas y una cuestión importante. Cualquier reforma que hagamos no vamos a poder utilizarla para gente que ya está en el sistema. Es decir, hay derechos adquiridos y tenemos que respetar. No podemos cambiar las reglas de juego a los 90 a alguien que ya está trabajando por los últimos 25 años y cuando se está por jubilar le decimos no, ahora había sido que tenés que hacer esto. No, acá hay que respetar a la gente que ya está y cualquier tipo de reforma debe aplicarse para aquellos que van a empezar a entrar en el mercado de trabajo luego de la aprobación de la ley. El impacto financiero va a demorar más, pero creo que va a tener un impacto legal que vale la pena. No vamos a tener, así como la 1626, tanta gente diciendo de que a mí no me pueden aplicar esa ley.
Ministro, una cuestión que no suele formar tanto parte de los debates, por lo menos en los temas candentes, por decirlo de alguna manera, es la parte de pobreza. En Paraguay nosotros estamos teniendo o experimentando una reducción en cuanto a los índices de pobreza y estamos esperando las últimas estadísticas. Pero la participación o la ayuda del gobierno para ir generando condiciones que reduzcan la pobreza y la ayuda a estos segmentos específicos también es fundamental. ¿Qué están previendo para los sectores más necesitados? Mira, dos cuestiones. La mejor receta para la disminución de la pobreza es la creación de puestos dignos de trabajo. Entonces, atacando indirectamente a través de, digamos, una política macro sostenible, incentivos a las inversiones, ¿verdad? Que es lo que se está dando básicamente. Paraguay siempre fue un país que era muy atractivo a las inversiones. Vamos a ir generando nuevos puestos de trabajo y con eso ayudar a disminuir los niveles de pobreza. Lógicamente no podemos ignorar de que tenemos gente de que independientemente de lo que pueda hacer el gobierno en términos de creación de empleo, no van a ser capaces de encontrar ese empleo digno y por tanto debe existir una red de contención social de tal manera que la gente que realmente no tiene otra opción reciba por lo menos alguna medida paliativa a través de las transferencias sociales. ¿Y qué hemos hecho? Una de las medidas importantes, ¿verdad?, que hemos hecho para mejorar el bolsillo de la gente, en este caso de los sectores más vulnerables, fue el ajuste del 25% que se dio en el programa Tecopora. Eso a lo mejor no es mucho para alguien que tiene la suerte de trabajar y tener un ingreso un poco más digno, pero para esa gente que estaba en ese programa hace mucho tiempo va a ser importante. Es un ajuste por inflación desde el momento que se implementó este programa y es la primera vez que se realiza. Y es fácilmente financiable porque lo estamos haciendo, ahora creo que estamos pagando la segunda vez con el reajuste. Por tanto, yo creo de que eso también va a ayudar un poco a atenuar los índices de pobreza, que como en todos los países de la región se ha estancado su disminución, pero creo que a partir de ahora no vamos a tener nuevos choques que impidan esa disminución y vamos a seguir avanzando en el mejoramiento de los indicadores sociales también, no solamente de los indicadores macroeconómicos. Ministro, y hablando justamente de la posibilidad de choques o el escenario internacional, en líneas generales, desde el gobierno o desde su visión, ¿qué están previendo teniendo en cuenta de que hay un escenario con menos incertidumbre aparentemente, pero en el plano regional tal vez el caso de Argentina es el que hace un poquitito más de ruido y podría tener algún impacto en Paraguay? ¿Ustedes cómo están viendo? Y yo lo veo simplemente positivo la parte de los desarrollos de Argentina. Creo que te acordarás los numerosos conflictos que hemos tenido con el gobierno anterior, ya sea por el caso de la hidrovía o por el caso de, digamos, Yacyretá, el no pago de la energía. Pero aparte de eso también teníamos conflicto en el sentido de que por las distorsiones que tenía la economía argentina veíamos una enorme cantidad de contrabando viniendo hacia el Paraguay. Siempre supimos de que son ciclos, ¿verdad? Finalmente se terminan ajustando los precios, el tipo de cambio, se elimina ese spread que existe entre el oficial y el paralelo y finalmente se normaliza, digamos, el precio de las cosas en la Argentina. Estamos viendo eso. Argentina va a tener que pasar por un proceso muy, pero muy duro de ajuste, pero creemos de que están en la dirección correcta y eso es bueno para Paraguay. Estabilidad macroeconómica en Argentina significa mayor crecimiento, mayores empleos, mayor demanda por productos paraguayos y también, de hecho, mayor empleo para aquellos paraguayos que están allá y que envían remesas acá, que va a ser importante, no para la macro, pero sí para alguna familia. Entonces, vemos de manera optimista lo que está pasando en la Argentina. Y ya hay charlas más avanzadas, ministro, con relación a los temas importantes de la agenda bilateral. Mencionaba el tema Yacyretá, estaba el tema hidrovía también. ¿Ya hay charlas o todavía está todo estancado, por decirlo de alguna manera? No, se está hablando ya, ¿verdad? El presidente estuvo digamos, la asunción del presidente Milei allá, o sea, todavía no pasan ni 10 días desde que asumió, pero yo creo que las relaciones están muy bien. Hay mucha gente que nosotros ya conocemos de la última vez que ellos y nosotros estuvieron en el gobierno. El caso particular de Luis Caputo, yo lo conocía ya de mi época de presidente del Banco Central, así que creo que las relaciones van a estar muy bien allá. El tema Yacyretá, sobre todo una normalización, eventual normalización de esos ingresos, sería un respiro importante para el fisco. Sí, el punto, siempre nosotros dijimos, acá no es el punto de
exigirle al contado y al día siguiente toda la deuda que tiene Argentina con Yacyretá para que después Yacyretá nos pase a nosotros. Es simplemente tener un poco de certeza, de tener un plan y de que ese plan se cumpla. Porque el gran problema era no se tenía plan para amortizar esa deuda, así como nosotros tenemos con constructoras y farmacéuticas, tenemos un plan, y también, digamos, un periodo de tiempo en el cual se amortice. Y cuando presentaban algo, o era insuficiente, o finalmente aceptamos de alguna manera, pero no terminaban cumpliendo. Entonces, ese es el gran problema que se genera cuando uno tiene un plan y no lo cumple. Hay mucha desconfianza entre los gobiernos y finalmente ya no podíamos realmente tener ningún diálogo franco porque finalmente no cumplían con el plan que ellos tenían para amortizar esa deuda. Ahora yo creo que eso cambia, es un gobierno nuevo, está en el interés de ellos acceder, por ejemplo, a organismos multilaterales de crédito y uno de los condicionamientos es, lógicamente, tener algún tipo de arreglo con Paraguay. Así que vamos a trabajar en eso ahora que ya están, digamos, en sus puestos y vamos a tener una solución para Yacyretá en la brevedad, espero. A todas luces, una Argentina fuerte le conviene a Paraguay, ministro. Absolutamente, así como un Brasil fuerte le conviene a Paraguay y bueno, hacemos nuestros mejores deseos de que realmente ellos recuperen la fortaleza económica que hace mucho tiempo no tienen. Ministro, nosotros le agradecemos muchísimo su tiempo, su análisis. Creo que usted maneja varias de las cuestiones fundamentales que se manejan también dentro del gobierno en materia económica y son cuestiones muy importantes para conocer. La ciudadanía está siempre muy pendiente de lo que va a hacer el gobierno para que se pueda tener un mejor pasar. Entonces, le agradecemos muchísimo su participación y esperamos contar con usted nuevamente en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, siempre disponibles para contar un poco lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Es importante para realmente garantizar esa certeza que pueda tener la gente de las políticas públicas que van a venir de acá para adelante.